¿Hay alguien que quiera hacer alguna pregunta en el público? Sí, Tomás. Un micrófono aquí, por favor. Pregunta que queratopatía cristalina en el contexto de una queratoplastia con corticoides. ¿Cómo es el manejo de corticoides en este caso? Venga, tú. ¿Con bacteria identificada o sin bacteria identificada? Bueno, puedo contestar en inglés. Often in infective crystalline keratopathy, medical treatment is unsuccessful in eliminating the infection. If you have reached that stage, then you remove the lesion en bloc, in other words, completely. OCT guidance is quite helpful in planning your surgery, but then you have the question of whether you have completely sterilized the cornea by removing the tissue. You don't know. But most often you can do a lamellar graft, and so the requirement for steroids is low. You can quickly get an answer from microbiology about the identity of the organism, confirming whether it's fungal or bacterial. If it's fungal in infective crystalline, it's usually Candida, which is not quite such a bad situation to combine with steroids as, say, a filamentary fungal infection. So my advice would be to do what you normally do in a lamellar graft afterwards. I think you will not have problems, but to continue directed antimicrobial therapy in parallel. So perhaps unpreserved dexamethasone 4 times a day. Bien, yo tengo una pregunta. Yo creo que los protocolos que han tenido su época en el mundo actual están obsoletos. Yo creo que hay que ir al algoritmo y todavía estamos con los protocolos en las queratitis bacterianas. Llega una úlcera corneal supuestamente bacteriana, pues se hace el análisis, se inicia el tratamiento, etcétera, etcétera, y no tenemos en cuenta muchísimas otras cosas y datos. No es lo mismo una queratitis bacteriana en el contexto de un uso de lente de contacto. No es lo mismo una queratitis bacteriana en una persona joven que tiene muchísimo lagrimeo y mucha inflamación que una persona mayor que a lo mejor tiene un ojo seco y tiene a lo mejor problemas pulmonares. Entonces, yo creo que los protocolos hay que afinarlos un poco porque, por ejemplo, la dilución, no me voy a extender mucho, perdón, no es lo mismo poner un antibiótico con una concentración en un ojo con una cantomeba que todos hemos visto, que le llora muchísimo el ojo, ¿cuánto queda ahí? Porque todos estos estudios de la dilución son ojos normales. Aquí es todo menos normal. Pues estamos en una queratitis bacteriana en lo que no hay nada normal en la superficie ocular. Y ya nos metemos en biofilm y otra serie de cosas. Entonces, como ha mencionado muy bien el doctor Taff, no sabemos cuál es la concentración mínima inhibitoria en los gérmenes que tenemos en la superficie. Entonces, yo creo que hay que hacer un ejercicio de humildad y decir, no tenemos ni idea de cómo tratar. Todo es empírico. Eso es lo primero, y reconocerlo. Y lo segundo, para ser prácticos, no quedarnos y decir, como no sabemos nada, no podemos tratar, yo creo que hay que hacer una adaptación de esos protocolos a las situaciones concretas. Yo soy, por ejemplo, antivancomicina, porque creo que el cumplimiento duele muchísimo. Todos dicen, eso duele muchísimo. Yo dudo que se lo pongan siempre, hay que ser un poco masoquista, ¿no? Y estar muy concienciado. Si lo pones, duele mucho, la reacción inflamatoria y el lagrimeo que tienen como consecuencia tiene que lavar casi todo lo que hay ahí, ¿no? Entonces, tenemos que saber el contexto para realmente poder adaptar ese protocolo. Perdón porque me he enrollado, pero pienso que es algo muy crucial y que tenemos que hacer un cambio de mentalidad de pasar de lo que es el protocolo típico, que hemos aprendido todos, a un algoritmo sabiendo bien, definiendo bien el contexto de esa queratitis bacteriana que tenemos en ese caso concreto. No sé si queréis opinar algo. No, ya he dicho todo. Just it's worth, I think, considering how you're going to get this information as to effective
effectivity of an antibiotic. So how would you design a study to demonstrate the breakpoint? I think you could either have sterilization, but more probably re-epithelialization of the ulcer. But I think it would require patients returning every day or every second day so you can measure when the ulcer re-epithelializes. So it's not an easy question to answer. How do you determine which is the best based on the breakpoint? Yo me refiero al tratamiento inicial. Al tratamiento inicial. Si hablamos tratamiento de las queratitis bacterianas, hablamos casi siempre de gérmenes, pero no hablamos de ojo o de circunstancias en las que ha aparecido esa queratitis bacteriana. Yo creo que tenemos todos muy claro que hay que utilizar antibióticos, que hay que utilizar los reforzados, pero probablemente el tipo de antibiótico y la dosificación o incluso la concentración tendrá que ser diferente en una persona anciana que tiene poca lágrima, párpado laxo, aclaramiento lagrimal lento, poca dilución, mayor posibilidad de toxicidad que una persona joven, 20 años, una cantomeba, que lagrimea muchísimo, ojo muy inflamado, no los podemos tratar igual. Yo creo que tiene que ser absolutamente diferente el protocolo o el algoritmo en este caso. Es decir, que generalizar el tratamiento de queratitis bacteriana en todos casos yo creo que es una equivocación, es a donde quiero llegar. Okay, clearly you can't have the same protocol for everybody, but it varies a lot from different centres. Like First Choice is different between different centres. In Aarhus in Denmark, their protocol is a drop every 5 minutes for 1 hour, then 4 times a day for 7 or 10 days, then stop. Okay, so we don't know what the break point means, we don't know what the treatment regime should be, and quite possibly, you know, every 5 minutes for an hour might be all you need. You might not need any more after that. The ulcer may be sterile at that point, although if there's a persistent defect, there may be reinfection. So you have to treat the ocular surface. So there are lots of questions, and I don't think anybody knows a lot of the answers just yet. Sí, Ana. Yo quería preguntar a la mesa, en caso de infección portador de lente de contacto severa con sospecha de pseudomonas, ¿cuál es la pauta que recomendarían? Y la segunda pregunta es, cuando ya has tratado y curado la infección por pseudomonas y tienes que hacer un trasplante y le haces un trasplante lamelar, mi sensación después de pseudomonas que han estado con deshematocele y popión muy severas es que luego los recuentos endoteliales son muy malos, que a veces yo digo, ¿por qué no le habré hecho una penetrante? No sé, ¿qué sensación tenéis vosotros? La primera cuestión es, the first question is empiric treatment for Pseudomonas. So in the UK, as Steve has said, we are in a good place at the moment with fluoroquinolones. There is very little Pseudomonas resistance in the UK, but that may not be true in Spain. I don't know the data here, and it certainly isn't true in, say, India. And so you need local information about the best choice the best empiric choice for broad spectrum antibiotic treatment. That's the first question. The second question. We analyze our Pseudomonas and we don't have resistance. But even with this situation, you know, I think that for such an aggressive bacteria, is like only with ciprofloxacin, only with one kind of drug, is not enough. I try to combine beta-lactamic and quinine. This is my question. Is enough, even if this is sensitive? So if you have the poor prognostic factors that we know about from the reference centres in the UK are large ulcers, and that may well be a Pseudomonas ulcer in a contact lens wearer, and streptococcal ulcers. These are the cases we worry about. So if you have a large ulcer, greater than 4 millimeters, yes, there is a logical place for dual therapy. Steve, do you want to add to that? I think, again, you have to distinguish between what you feel is reassuring and what's actually necessary. I think as
trying to define whether a cornea is improving can be difficult, and you have to address the problems of toxicity. The more drops you put in, particularly aminoglycosides, the more likely you are to have delayed healing due to toxicity. La segunda pregunta era, ¿en qué casos estaría indicado hacer una DALC o hacer una penetrante? Cuando sospecháis, si hay una inflamación muy fuerte y una reacción corneal muy fuerte, ¿merece la pena una DALC? Bueno, puedo comentar esto. The classic situation for a DALC, I think, is infective crystalline, as we have just talked about. I think almost all of those cases can be treated with a DALC. The question of whether you need to do a penetrating graft to eliminate other types of infection, the classical teaching is yes, I don't dispute that, okay? But I think that now we understand dissection down to Descemet's membrane better. There are some cases in which you can stop with a DALC and not go to a penetrating graft. And something I have observed I can think of 2 cases in particular where the stroma actually lifted off Descemet's membrane. And then it's very hard for me to make the step to sacrifice the Descemet's membrane when it looks clean. And both these cases did well. But this is anecdote, not evidence. And if the policy is first safety and first sterilize the infection, I think if you have any doubt, it is still a penetrating graft. Bueno, ¿hay alguien que quiere preguntar por ahí detrás? ¿Sí? Sí, buenas. Es una pregunta abierta a todos los ponentes. Se ha hablado del pegamento cuando un ojo está perforado, pero en aquellos ojos que ya intuimos antes, en la fase previa, que puede perforarse, ¿qué utilidad entendéis que puede tener la membrana amniótica en esa fase? ¿Es más algo preventivo? ¿Puede actuar como dificultad para la penetración de los antibióticos? Quería saber su opinión. A mí la membrana amniótica como prevención de la perforación, en el contexto de una queratitis infecciosa, post-queratitis infecciosa, a mí no me gusta. Creo, personalmente, no sé cuál es la opinión del resto. Sí, de acuerdo, es una pregunta buena, pero en general es mejor en inglés. Generally, it's not a good idea to do any form of transplantation, putting on foreign tissue, particularly avascular foreign tissue, into an infected situation. You have to ask yourself what you are trying to achieve. If you believe the cornea is sterile and there's some non-infective melting process, you may stop with amniotic membrane. I can understand the logic, but in general, I am with you. I think that that unless you do have a perforation, the main priority is sterilization. Bien, la última pregunta, Ángel, me parece. Ahí sí. Sí. Yo quería preguntar si aquí tiene alguna indicación el cross-linking en infecciones. Tony, So, you have some... I think a few years ago you asked that question, I think people would have laughed, but now I think there's exciting early results, and I think there's a randomized control study starting. It works apparently best in superficial infections, which are actually the group which work very well with topical antibiotics. So I think we have to await the RCT, which is hopefully going to answer that question. Definitely, I don't think for deep infections, such as fungal infections, which tend to be pre-Descemet, I don't think it's going to have a role. Yo tengo que decir a favor, no diciendo que sea útil, pero a favor de algunas evidencias que dicen que no funciona. Normalmente el cross-linking se utiliza en casos desesperados, a la última. Entonces, cuando no va nada bien, se utiliza el cross-linking. Entonces, probablemente eso es lo que hace que tampoco tenga mucho crédito, ¿no? No digo que funcione, pero hay que evaluarlo así, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias y pasamos a la conferencia siguiente.